Hoy es 25 de agosto de 2026. Empezamos con negocios y dentro de negocios movimientos de pasta. Esta semana ha habido varias inversiones en fabricantes de picos y palas. Esta semana ya he usado varias veces esta analogía, que por otro lado está ya muy gastada, incluso antes de que yo la usara. Esto de que en la fiebre del oro del siglo XIX o de cuando fuera allí en Estados Unidos, los que se hicieron ricos de verdad fueron los que le vendían picos y palas a todos los que iban a buscar oro. Entonces, en esta fiebre de la inteligencia artificial, los fabricantes de picos y palas pues son básicamente los que fabrican o los que venden infraestructura, sobre todo chips y dentro de los chips GPUs o chips específicos para inteligencia artificial, pero no solo, porque también estamos viendo cómo se disparan los precios de la memoria RAM y cómo se disparan también los precios de los chips que no son necesariamente o que no están necesariamente orientados a inteligencia artificial, pero como la capacidad de los fabricantes se va desviando hacia chips de inteligencia artificial, queda menos capacidad para los chips normales y entonces los chips normales también suben de precio. Entonces, esta semana en concreto, una startup llamada Etched, escrito ETCHED, ha levantado 700 millones de dólares en una ronda de financiación. Esta startup fabrica chips específicos para inferencia de inteligencia artificial. Con esta ronda de financiación se ponen 21.000 millones de dólares de valoración y eso es el doble de la valoración que tenía hace un mes. Efectivamente, en un mes ha doblado su valoración y no estamos hablando de doblarla de 1.000 millones a 2.000 millones, que ya sería. Estamos hablando de doblarla de alrededor de 10.000 millones de dólares a 21.000 millones de dólares. Y en esa misma línea, Fractile, escrito FRACTILE, que es un fabricante de chips también para inteligencia artificial, este es británico, no es americano, al parecer está en proceso de cerrar una ronda que estaría alrededor de los 600 millones de dólares para una valoración de 6.500 millones antes de la inversión adicional, lo que se llama pre-money, y con esto su valoración sería 6 veces más de la que tenía en mayo, es decir, hace unos 3 meses. Uno de los factores que juegan a favor de estos de Fractile para ir a esta ronda de financiación es que ya tienen cerradas unos 250 millones de dólares de ventas de chips a Anthropic, aunque esas ventas no se entregarán hasta 2027. Y fuera de los picos y palas, dentro de inversiones todavía, Unitree, el fabricante de robots humanoides chino, ha salido a bolsa esta semana, ha hecho una IPO y el precio de la acción en el momento más álgido de calentura en la bolsa llegó a revalorizarse un 630%, lo que ponía a la compañía una valoración de unos 50.000 millones de dólares. Así que, siguiendo con la analogía de los picos y las palas, es verdad que vender picos y palas te da una ganancia segura, y ahí está Nvidia para demostrarlo, pero también es verdad que algunos de los que iban a buscar oro también se hicieron ricos. Es una apuesta mucho más arriesgada, pero si te sale bien, la ganancia también puede ser mucho mayor. Y Unitree, por no hablar de los que ya conocemos en el área más degenerativa como Anthropic, OpenAI y tal, todos estos son los buscadores de oro. Y bueno, a estos hay que venderles picos y palas, hay que venderles data centers, hay que venderles chips, hay que venderles memoria. O sea que por el lado de la infraestructura va a haber ganadores seguros y por el lado de los buscadores de oro, pues habrá algunos que se irán a casa, también como en las películas del oeste, desnudos y con una mano delante y otra detrás, pero alguno que otro igual encuentra la mina y se hace incluso más rico que los que venden infraestructura. Salimos de inversiones y pasta para ir a la también ya casi tradicional sección de robotaxis, porque cada vez hay más movimiento en los robotaxis. Esta semana los robotaxis de Amazon, la empresa de robotaxis de Amazon que se llama Zoox, ZOOX, es la primera empresa que va a empezar a cobrar ya viajes de verdad en sus robotaxis con vehículos que no tienen ni volante, ni mandos, ni pedales, ni nada de nada. Los vehículos de Zoox son literalmente como una caja. De hecho, creo que en Estados Unidos los llaman las tostadoras porque tienen así una forma un poco estrecha y alta. Y dentro lo único que hay son 4 asientos que están además 2 enfrente de 2, como en los trenes antiguos, en los compartimentos de los trenes antiguos, pues así, los que tengáis unos años os acordaréis. Así que tú cuando entras al taxi no ves nada que te parezca que eso es un coche, es sencillamente un rectángulo con 2 asientos a un lado, 2 asientos, digamos, si miras el coche de adelante atrás, sería 2 asientos atrás y 2 asientos delante, pero los de delante están
mirando hacia los de atrás. O sea, no hay nada delante de los asientos de delante. Estos viajes de pago, estos viajes comerciales ya, van a empezar en Las Vegas, que es la primera ciudad donde han recibido autorización para hacerlos, y han empezado también ya el despliegue de estos robotaxis, pero todavía sin cobrar, en San Francisco. La autorización que les han dado en Las Vegas excluye la conducción en circunstancias extremas, por ejemplo, cuando nieve, cuando haya mucha lluvia, y también en vías que tengan un límite de velocidad superior a 45 kilómetros por hora. Supongo que esto estará traducido en millas, con lo cual igual son 25 o 30 millas por hora, una cosa así. Y una cosa curiosa de estos taxis es que se mueven en cualquier dirección, porque, como digo, no tienen volante y por lo tanto no tienen parte de adelante y parte de atrás. El coche puede ir en un sentido y si necesita cambiar de dirección, el coche no necesita dar la vuelta, sino que simplemente empieza a andar en la otra dirección y ya está, arreglado. Una cosa curiosa, porque todo el diseño de los coches, el diseño y la fabricación, la ha hecho Amazon, la ha hecho Zoox, la empresa, pero dentro de Amazon directamente. Estos no han cogido un coche comercial, como hizo por ejemplo Waymo con los Jaguar, no han cogido un coche comercial o un fabricante de coches comerciales y le han pedido que les, digamos, customice el coche para hacer robotaxis. Amazon empezó el diseño desde cero y por eso ahora tienen un vehículo que realmente, no iba a decir diferente a los demás, pero es que ni siquiera parece un coche, más allá de porque tiene 4 ruedas por fuera. Y siguiendo en inversiones cerca del territorio de los robotaxis, que son los drones para hacer entregas a domicilio, pues también Amazon esta semana ha anunciado Prime Air, como Prime por aéreo. No ha anunciado el servicio en sí, que ya lo tenía, no sé si en pruebas, pero ya lo tenía funcionando en algunos sitios, pero lo que ha anunciado es la expansión. De hecho, no van a expandirlo así despacito y de ciudad en ciudad, sino que lo van a expandir a casi 500 ciudades en Estados Unidos en lo que queda de 2026. Lógicamente, para que operen en zonas donde pueda operar un dron. Yo me imagino que no estamos ni siquiera cerca de poder ver algún día robots de entrega de Amazon en el centro de Nueva York, no por un problema tecnológico de los drones, sino por un problema de tráfico aéreo. Ahora mismo, como decía, ya lo tienen funcionando en algunos sitios, en concreto en 10 ciudades en 7 estados diferentes, y la idea, por lo tanto, es de esas 10 expandir directamente a 500. Y en el mismo plan quieren empezar a hacer un primer test, una primera expansión fuera de Estados Unidos, y han elegido para ello a la, no sé si bonita, lo dudo porque está en Inglaterra, ciudad de Darlington. Sería la primera ciudad bonita que hay en Inglaterra, pero igual tienen alguna. Y en cualquier caso, si no es bonita, como pasa en toda Inglaterra, seguro que tiene un tiempo meteorológico fantástico. Inglaterra, ciudad de vacaciones. Algunos datos sobre los drones de Amazon, que yo realmente es un tema que tenía muy aparcado porque hacía muchísimo tiempo que no había oído nada sobre la entrega autónoma, por decirlo así, de mercancías. Los drones, como digo, pueden transportar mercancía hasta 5 pounds, hasta 5 libras de peso, que eso es pues un poco menos de 5 kilos, pero poco menos de 2 kilos y medio. Un pound es cerca de medio kilo. Y el paquete no debe de ocupar más volumen que el de una caja de zapatos, según dice Amazon. Lo que pasa es que, también según los datos de Amazon, más del 60% de los pedidos que tienen encajan dentro de esos límites, es decir, pesan menos de 2 kilos y medio y ocupan menos de una caja de zapatos. Los pedidos hasta ahora, en estas 10 ciudades en las que están, se pueden entregar en el caso más rápido 30 minutos, pero el pedido medio les lleva alrededor de 1 hora, entre que se prepara y se entrega. Y sin abandonar el apasionante mundo del dron de entrega autónoma, resulta que esta semana, que también parece que cuando uno hace un movimiento en un mercado, toda la competencia va detrás, pues esta semana también Uber Eats ha anunciado un acuerdo con una empresa que se llama Zipline, Zipline, que es una empresa de drones, y ese acuerdo consiste en que Zipline va a empezar a entregar pedidos de Uber Eats antes de que acabe este año, y el objetivo, según el comunicado de las dos empresas, es estar haciendo alrededor de 1 millón de entregas por día cuando termine 2029, es decir, dentro de unos 3 años y algo. Ya que estamos en la sección de negocios, pasta y tal y cual, es importante tener en cuenta que Uber es uno de los inversores de Zipline. O sea que no es como en el caso de Amazon, que es un desarrollo y un negocio propio,
pero sí que es una empresa en la que Uber tiene participación. La siguiente de negocios tiene que ver con el uso de chatbots para servicio al cliente, en este caso en el sector de retail, porque Walmart y una cadena de supermercados americana que se llama Albertsons han dado algunos datos de cómo les están funcionando los chatbots que ellos han puesto para que los clientes puedan consultarle dudas de todo tipo. En el caso de Albertsons, lo que han dicho es que desde que empezaron a poner el chatbot para atender a los clientes, el pedido medio, el ticket medio, ha subido un 10%. Y en el caso de Walmart, el pedido medio les ha subido un 40% desde que tienen a su chatbot. En el caso de Walmart, además, decían una cosa interesante en la nota que hacían pública, y es que su chatbot, que por cierto llaman Sparky, lo que han visto es que una de los casos de uso, no sé si muy o poco habitual, pero uno de los casos de uso que están viendo, es que los clientes lo que le piden directamente a Sparky es que les haga como un plan, les haga un menú, vamos, que yo me atrevería a pensar que es un caso bastante habitual, porque yo soy de los que piensan que una de las cosas que más pereza da, más que hacer la comida, es pensar qué vas a hacer de comer. Entonces, parece ser que hay americanos que piensan como yo, ¿quién lo iba a decir? Con lo especial que soy yo, y en los 8.000 millones de personas que hay en la Tierra hay otros que piensan como yo. Nunca lo habría dicho. Pues parece ser que a esas peticiones de, oye, prepárame un menú, dime qué como hoy, obviamente Sparky, y además le puedes poner ahí como límites, pues soy vegetariano, o quiero solamente ingredientes saludables. Este concepto abstracto que nunca se sabe muy bien que entra en saludable y que no. O le puedes decir, soy intolerante a la lactosa, lo que tú quieras. Sparky te prepara un menú y obviamente te da toda la lista de ingredientes, y en el momento tú puedes darle a un bonito botón para añadir todos esos ingredientes a la cesta de Walmart y comprarlos. Pero lo que me ha gustado de esto, hasta aquí puede parecer un uso bastante obvio de un chatbot, es que como Sparky puede tener acceso a tu histórico de compras en Walmart, si tienes tarjeta de Walmart, para saber cuánto has comprado en los supermercados físicos y qué has comprado, si has comprado también online. Si Sparky ve que alguno de los ingredientes de la lista los has comprado hace poco, entonces te lo dice y te ofrece quitarlos de la lista para que no, digamos, repitas compra de algo que ya puedes tener en casa. Así que me ha parecido, primero, un caso de uso con el que me he identificado, y luego un uso inteligente por parte de Walmart, porque eso de darle acceso al histórico permite que el chatbot no solamente le ayude a Walmart a vender más cosas, sino que ayude al cliente a, digamos, por lo menos a evitarte esa sensación de me han metido un gol porque yo ya había comprado, no sé, limones, tengo 1 kilo de limones en casa y ahora Sparky me ha puesto otro kilo de limones en la cesta, con lo cual la próxima vez tengo que estar pendiente para que Sparky no me engañe y tengo que mirar yo el ticket de la compra. Así que quitas esa fricción, el cliente aprende a confiar en Sparky, y eso básicamente lo que va a hacer es que Walmart a Sparky le diga que le meta cada vez más goles a los clientes, pero esto ya se verá. Mientras tanto, vamos ganando dinerito. La siguiente de inversiones pertenece a la subsección de para no olvidarnos de, y en este caso es para no olvidarnos de Harvey, la startup, ya no tan startup porque ya tiene unos años, de inteligencia artificial generativa aplicada al ámbito legal, al ámbito jurídico. Bueno, pues han presentado Harvey 2, la siguiente versión de su modelo, que lo que añade es que permite que cada abogado, cada usuario, le diga al modelo que aprenda de su propio estilo, del estilo que tiene ese abogado, de las manías o de los gustos que pueda tener a la hora de redactar o de citar casos o de lo que quiera, y el modelo se adapta al estilo de cada usuario, de cada abogado en concreto. No es un avance de aquellos que va a cambiar la historia de la humanidad, pero como digo, lo meto más por aquello del para no olvidarnos de, porque estos de Harvey hicieron mucho ruido cuando salieron, les ha ido muy bien, creo que les sigue yendo bastante bien, y es un uso también de inteligencia artificial generativa del que no se habla a menudo y me apetecía recordarlo. Y para terminar con negocios e inversiones, he leído algunas declaraciones, algunas de Darío Amodei en persona y otros de algunos altos cargos de Anthropic, poco quejándose de que están preocupados por la actitud cada vez más negativa que tiene el público en general hacia la inteligencia artificial generativa, que también se está viendo, por cierto, no solamente en el producto, sino en la infraestructura. En los de los picos y las palas también van a tener que dedicar un dinero a hacer un poquito de PR, un poquito de relaciones públicas, porque es verdad que sobre todo en Estados Unidos está empezando a haber un prejuicio bastante irracional, como todos los
juicios ante la inteligencia artificial en general y ante todo lo que tenga que ver con que la inteligencia artificial se entrene, que la inteligencia artificial se desarrolle, que la inteligencia artificial tenga acceso a recursos, en fin. Claro, en el caso de Anthropic se junta el hambre con las ganas de comer porque Anthropic, por las señales que van dando, parece que la salida a bolsa es inminente. Hay quien decía que incluso el mes que viene, en septiembre, pero todo el mundo da por hecho que antes de que termine el año, lo cual les da unos 3 meses para maniobrar. Y, hombre, no es muy buena noticia salir a bolsa si este run run sigue para adelante y, por ejemplo, empezamos a ver, como ya se están viendo, aunque sean todavía cosas pequeñitas, estamos viendo ya ayuntamientos, por decirlo así en el equivalente español, y estados en Estados Unidos que están empezando a poner criterios mucho más estrictos para conceder permisos de edificación para centros de datos, o incluso en el caso de ayuntamientos que directamente han rechazado la posibilidad de que se instale un centro de datos en su territorio, en el término municipal. Entonces, a la vista de todo esto, básicamente lo que yo pensaba es, esto también es algo que ya hemos visto muchas veces en la historia y no solamente en los mercados tecnológicos. El marketing, que, no es física nuclear, ni muchísimo menos, pero el marketing también tiene su aquel. El marketing también tiene su técnica y requiere tener un poquito de experiencia y haber pasado por unas cuantas buenas y malas experiencias, pero el marketing sigue siendo ese área de la empresa en la que todo el mundo quiere meter el hocico. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. El marketing es, yo creo que el único área de la empresa en el que cuando estás en el comité de dirección y presentas un plan, todo el mundo opina sobre el plan. Es decir, si el de IT presenta un plan, la gente igual opina como mucho sobre el coste, pero desde luego no opinan sobre el plan, no empiezan a opinar sobre si has elegido un buen o un mal proveedor, o sobre si la base de datos que estás proponiendo para ese proyecto es la buena o es la mala, o sobre si la cantidad de servidores que vas a contratar son suficientes o no son suficientes. No. De la misma manera, si el financiero presenta un plan de amortización de la deuda para intentar mejorar el cash flow en los próximos 3 meses, bueno, pues todo es más o menos, igual haces algún comentario por aquello de intentar quedar bien y poco más. Pero si el de marketing presenta un plan, todo Dios opina sobre el plan. Todo el mundo opina sobre si el anuncio es bueno o es malo, sobre si la promoción es buena o es mala, sobre si el nuevo plan de precios es demasiado agresivo o demasiado poco agresivo, sobre si el nuevo plan de distribución es muy capilar o poco capilar. Es acojonante. Y eso además incluye no solo a los que están en el comité de dirección, sino, y esto lo enlazo ya con la noticia, que ya casi no me acuerdo de dónde venía, enlazo con lo de Anthropic y con cualquier empresa. Los dueños de la empresa son los primeros que opinan sobre todo lo que se hace de marketing. Cuando trabajas en marketing, el dueño de la empresa, la mujer del dueño de la empresa o el marido, que estamos ya en el siglo XXI, los hijos, los sobrinos, pero incluso el típico hijo adoptado por un cuñado político que ya se divorció de la cuñada del dueño, ese también puede opinar. Y de vez en cuando te tienes que escuchar cómo te vienen el dueño de la empresa o la familia o el consejo de administración. Cuando termina el consejo de administración, te coge uno a la salida así del hombro y te dice: oye, me preocupa que el otro día le enseñé a mis chavales en casa el anuncio y me dijeron que les parece aburrido. Y tú piensas, ¿a tus chavales de 14 años los vas a poner ahora a dirigir el marketing de la empresa? Porque si es así, a mí me mandas la nómina a casa y me evito venir, ¿no? Bueno, pues a todos estos nuevos, al final esto es la historia de la humanidad, repetir los mismos errores una y otra vez. Todos estos nuevos que tienen mucho éxito en algo, o sea, Darío Amodei, que es obviamente un fenómeno en el desarrollo de inteligencia artificial generativa, tienden a pensar, yo soy un genio, punto. Es decir, yo no soy un genio en el desarrollo de inteligencia artificial generativa, yo soy un genio en todo. Por lo tanto, si yo creo que el marketing hay que hacerlo de esta manera, lo voy a hacer así. Si yo creo que hay que gestionar las relaciones públicas, las gestiono como yo creo, y el plan de precios lo diseño yo con mi cuñado y con un primo y con un sobrino muy listo que tengo que hace psicología y entiende muy bien al ser humano. Y bueno, pues así luego pasan las cosas que pasan. Porque la gran lección que aprendes rápido cuando empiezas en marketing es que cuando hay que invertir en marketing es cuando las cosas van bien, no cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van mal es cuando lo que has invertido en la época que va bien te va a proteger. Si tienes una marca fuerte, y la marca fuerte la tienes que construir cuando va bien la cosa, esa marca fuerte es la que te va a proteger un poco, tampoco es que sea un escudo blindado,
pero es la que te va a proteger en tiempos malos. Si no has dedicado el dinero suficiente a construir una marca, y Anthropic no lo ha hecho, y OpenAI no lo ha hecho, ni siquiera Nvidia lo ha hecho. Lo que pasa es que Nvidia ahora le va todo bien. Cuando el viento sopla en la dirección que tú quieres, la empresa va sola. Si el comité de dirección se puede ir de vacaciones, todo el comité de dirección de Nvidia podría estar de vacaciones el próximo año y la empresa va a ir sola. Ahora, antes o después va a haber problemas. Todas las empresas antes o después tienen problemas. Eso lo acaban descubriendo todas cuando ya tienen problemas. Y entonces es cuando vienen las ofertas mega millonarias para fichar al fenómeno de marketing que se supone que es un gurú y que va a darle la vuelta a la tortilla y que va a conseguir que toda esa campaña de negatividad que hay alrededor de tu marca, de repente se convierta en una campaña de positividad y tu marca se convierta en la marca más valorada del mercado. Yo digo muchas veces que si me dieran, no voy a decir 1 euro, pero si me dieran 1.000 euros por cada vez que he escuchado en mi vida decir a alguna empresa: nosotros queremos ser el Apple de nuestro sector, pues yo a día de hoy no tendría un Lamborghini, tendría 2 o 3 Lamborghinis, además aparcados en triple fila y bloqueando una calle porque podría pagar todas las multas que me pusiera el ayuntamiento. En el caso de todos estos, además, el delito es doble, porque con la pasta que tienen, que hayan sido incapaces de dedicar una parte minúscula de esa cantidad de pasta a construir un estado de ánimo un poquito más positivo entre la población hacia la inteligencia artificial, si no se hubieran dedicado solamente a decir qué guay somos y fijaros qué cosas tan chulas hace nuestro producto, y a poner de community manager al ahijado de Darío Amodei, que es un chaval muy listo y que sabe mucho de internet, pues a lo mejor ahora no estaba sufriendo el backslash de que de repente todo el mundo cree, sin saber muy bien por qué, que la inteligencia artificial es un gran problema. Subrayo lo de sin saber muy bien por qué, porque nadie de los que creen que la inteligencia artificial es un gran problema sabe decirte, iba a decir 3 razones, probablemente no sabe decirte ni una razón por la que puede ser un gran problema. Paso a desarrollo y paso tan rápido que ya he pasado de desarrollo porque esta semana no hay nada, así que voy a las pildoritas directamente. La primera es que Nvidia ha presentado esta semana un agente, como no, de agentes podría estar haciendo podcast no todas las semanas, podría estar haciendo podcast cada 2 horas y tendría material para de las 2 horas pasar 1 hora hablando de agentes. Pero bueno, este de Nvidia me ha parecido como mínimo interesante mencionarlo porque la gente, por cierto, se llama AVO, escrito A-V-O, que es el acrónimo de Agentic Variation Operators, operadores de variación agéntica, y es un agente que construye o que se ha desarrollado sobre el principio que menciono muchas veces en el podcast porque me interesa mucho, también por razones que van más allá de la inteligencia artificial, el principio de intentar emular el mecanismo de la evolución, mecanismo de la naturaleza a la hora de generar mejoras en los entes que la pueblan, en este caso de los entes vivos. Pues con ese mismo principio aplicado a los agentes, la idea es que el agente aprenda a mejorarse a sí mismo, que haga variaciones de sí mismo, en principio aleatorias, evalúe los resultados de esas variaciones, elija las mejores, vuelva a hacer variaciones sobre ellas y continúe el proceso hasta que la curva de mejora llegue a la asíntota y estés en principio en la variante óptima del agente inicial. Bueno, pues por lo que los menciono es por que ha habido un par de cositas en el artículo que leí sobre ellos que me llamaron la atención. La primera es que este agente, este AVO, ha conseguido el 100% en el ArcAgi 3. Recuerdo que, por ejemplo, Claude Opus 5, que es el modelo que utiliza por debajo este agente, Claude Opus 5, solito, sin ningún agente alrededor, llegaba a alrededor del 30% en el ArcAgi 3. Y con el AVO, con este agente usando Claude Opus 5, ya se llega al 100%. Así que lo primero que me llamó la atención es, mira, los del ArcAgi ya en su día tuvieron que pasar de la versión 1 a la 2, luego de la 2 a la 3, y supongo que dentro de poco veremos la 4, porque a pesar de lo que decimos, de que la inteligencia artificial nunca llegará a tener la capacidad mágica del ser humano con su energía positiva, y porque cuando te abres los chakras y el tercer ojo se te ilumina, es una inteligencia artificial, nunca lo va a poder igualar. Bueno, pues no lo podrá igualar, pero de momento en el ArcAgi ya vamos por 3 versiones que la inteligencia artificial empezó por el 0,1%, luego el 2, luego el 5, luego el 8, luego el 23, luego el 34 y luego el 100. Pues venga, la siguiente versión. Pero además de eso, otra de las cositas que me llamó la atención es que pusieron a este AVO también a hacer cosas un poco más prácticas que pasar benchmarks, y de hecho lo pusieron a trabajar de manera autónoma, es decir, le dieron la tarea y se olvidaron de él, para que desarrollara kernels para las GPU Blackwell de Nvidia
kernel en la GPU pensemos en como mini programitas muy especializados en una tarea concreta. En este caso la tarea concreta es la parte de la atención multicabeza, de la multi-head attention, que tienen los transformers dentro de los LLMs. Bueno, pues lo pusieron a diseñar o a mejorar los kernels que se utilizan en las GPUs de NVIDIA para la multi-head attention. El Abo, estuvo 7 días seguidos trabajando y al cabo de los 7 días los kernels que presentó mejoraban el rendimiento del mejor kernel que había hasta ahora diseñado por humanos. Así que no solamente pasa benchmarks, sino que hace desarrollos prácticos y mejora a los mejores humanos que han estado trabajando en esto pues probablemente toda su vida. NVIDIA luego ponía como una especie de coda al final del artículo en el que venía a decir que esto, sobre todo la parte del Arcadie, el hecho de que un modelo solo llegue a un 30%, pero el modelo con el agente llegue al 100%, NVIDIA decía algo así como que esto es lo que demuestra que el diseño de sistemas, y no solo el modelo, es lo que marca la diferencia entre, digamos, la inteligencia artificial avanzada y la inteligencia artificial pelada. Y esto, vamos a ver, ya supongo yo que no tengo yo que recordarle a Jensen Huang ni al jefe de relaciones públicas de NVIDIA que los modelos de inteligencia artificial también hay que diseñarlos, porque cuando ellos hablan de que el diseño de sistemas es lo que hace la diferencia y no solo el modelo, vamos a ver, en Anthropic y en OpenAI hay un montón de gente diseñando los modelos. O sea que esto no es como que los modelos ya venían en el Eclesiastés de la Biblia, entonces no hemos tenido que hacer nada con ellos y somos nosotros los de NVIDIA, que somos los listos, los que le hemos puesto a esto que ya venía, los modelos de inteligencia artificial generativa crecen en los árboles y nosotros somos los que le hemos tenido que poner la inteligencia de verdad alrededor. Se me ha parecido una coletilla innecesaria, porque es como para quedar tú de guay, digamos que denostas un poquito el trabajo de los que, por cierto, son los que han hecho lo que tú necesitas para ponerle a la gente alrededor. Así que innecesario. Siguiente pildorita tiene que ver con unos datos que he visto en un informe que ha publicado Epoch AI, esta empresita de la que también en alguna ocasión he hablado por aquí de ellos, y son unos datos sobre la evolución del número de vulnerabilidades en software que han publicado 21 empresas de las más reputadas. En algunas, como estaban por orden alfabético, no voy a darlas todas, pero para que nos hagamos una idea, Adobe, Apache, Apple, Cisco, y más adelante veo por aquí Microsoft, NVIDIA, Oracle, o sea, las más grandes. Bueno, pues estos tíos de Epoch han hecho el histórico de los últimos años sobre el número de vulnerabilidades clasificadas como altas o como críticas que han reportado estas 21 empresas. Voy a dar las cifras de las críticas. Las de altas la tendencia es la misma, pero con cifras más elevadas, porque obviamente se detectan más vulnerabilidades altas que críticas y más vulnerabilidades medias que altas y más vulnerabilidades bajas que medias. Pero las críticas serían como el Torture Test, serían como el no va más. Entonces, lo que se veía en la evolución del histórico es que antes de 2024, digamos, antes de que empezaran a venir los modelos ya serios de inteligencia artificial, entre estas 21 empresas reportaban alrededor de unas 20 vulnerabilidades críticas al mes. Después de 2024 y hasta la llegada de Mythos, que fue en abril de este año, en abril de 2026, la cifra subió de esas 20 más o menos al mes de antes de 2024 al doble, aproximadamente unas 40 al mes. Con lo cual ya se ve ahí un salto que demuestra que ya los modelos tipo, pues eso, Opus 4 punto tanto y GPT 5 punto tanto, ya empezaban a usarse para detectar vulnerabilidades y ya conseguían detectar el doble de las vulnerabilidades que detectaban los humanos. Pero lo que es espectacular es lo que ha pasado desde abril de 2026, que es cuando Anthropic anunció el Mythos y se lo dio en preview a, yo creo que todas estas empresas, a estas 21 y alguna más, porque creo que se lo dio en preview a 50 empresas. Bueno, pues recuerdo, antes de 2024, 20 al mes, desde 2024 hasta abril del 26, 40 al mes, y desde abril, voy a dar las cifras de cada mes, abril de 2026 fueron 98, mayo 142, junio 372 y julio 610. Es decir, más o menos cada mes se reportan el doble de vulnerabilidades, incluso a veces más del doble, de las que se reportaban el mes anterior. Y ahora mismo, si comparamos esas 610 del último mes con las 20 que se reportaban antes de 2024,
pues estamos diciendo que se ha multiplicado por 30 el número de vulnerabilidades que descubre la inteligencia artificial frente a las que se descubrían por humanos antes de que hubiera modelos capaces. Siguiente pildorita tiene que ver con una empresa que se llama GenBio, escrito Genbio, que la menciono a pesar de mi tradicional reticencia a mencionar cosas relacionadas con el ámbito de la biología y la medicina, porque son auténticas máquinas de generar humo, aunque es verdad que luego algunas cristalizan, pero el ratio anuncio-éxito es tan bajo que me salto casi todos los anuncios. Pero esta de GenBio está formada por varios bioquímicos, entre ellos David Baker, que fue Premio Nobel de Química en 2024. Así que cuando he visto que, como mínimo no sé el currículum de los otros, pero hombre, un Premio Nobel de Química que anuncia que crea una empresa relacionada con inteligencia artificial, como mínimo creo que hay que mencionarla. Bueno, pues lo que ha anunciado es que han desarrollado en esta empresa suya lo que ellos llaman un World Model de una célula. Es decir, la idea de World Model como un modelo de inteligencia artificial que entiende un sistema complejo, en el caso extremo entiende todo el universo, toda la realidad, todo el mundo. En este caso aplican ese concepto de entender un sistema complejo a una célula. Y por lo visto su modelo es capaz de simular todos los estados naturales que puede tener una célula y todas las respuestas de esa célula a las distintas perturbaciones, a las distintas interacciones a las que se puede someter con su entorno. Como de bioquímica y de química en general sé lo que aprendí hasta la carrera, no me voy a atrever a hacer una valoración. Como digo, la menciono porque me llamó la atención que estuviera un premio Nobel de Química y porque si realmente esto es como lo cuentan, me parece un avance espectacular que hayan conseguido un modelo de inteligencia artificial que simule el comportamiento completo de una célula. Siguiente pildorita tiene que ver, ligado con otra que mencioné la semana pasada, con otra de esas aplicaciones de la inteligencia artificial para las cosas realmente importantes y no para las soplapolleces que se le ocurren a Elon Musk y a todos estos. Una empresa que se llama Nome, escrito como suena N-O-M-E, supongo que en inglés lo pronunciarán Gnome, se dedica a ayudar a personas con enfermedades, lo que las llamadas enfermedades raras, es decir, enfermedades que cada una de ellas la padecen tan pocas personas que no sale rentable a ningún laboratorio invertir en buscar soluciones o paliativos. Bueno, pues estos de Gnome se especializan en estas enfermedades y me ha dado ciertas garantías el leer que la empresa está fundada por un tipo que sufre una de esas enfermedades raras que se la diagnosticaron cuando era un adolescente, y eso me hace pensar que normalmente cuando en una empresa hay alguien que tiene un interés personal en que la empresa funcione, como dicen los americanos, tiene piel en el juego, tiene skin in the game, pues eso me da más confianza en que la empresa puede despegar. La relación que tienen estos de Gnome con la inteligencia artificial es que primero le han hecho un post-training a un modelo de inteligencia artificial para entrenarlo específicamente en buscar toda la información que se haya podido publicar en Internet sobre cualquier tipo de enfermedad, por rara que sea, y de cualquier ensayo clínico que se haya hecho o se esté haciendo sobre esa enfermedad en cualquier lugar del mundo, con lo cual ellos ofrecen a cualquier persona con una enfermedad rara esa especie de primer informe sobre qué se sabe de tu enfermedad en este momento y cuál es todo el conocimiento acumulado que existe sobre tu enfermedad a día de hoy. Y en el caso de que haya algún tratamiento, experimental o no, que pasa según ellos alrededor de en el 25% de los casos, ellos han tratado hasta ahora 5.000 casos, con lo cual es una base ya poquito representativa, pues en ese 25% de los casos en el que existe algún tipo de tratamiento o algún tipo de ensayo clínico que el paciente puede solicitar, la empresa le ofrece al paciente gestionarle pues todo el papeleo y toda la burocracia que seguramente supone conseguir el tratamiento o conseguir el acceso al ensayo clínico, o incluso en algunos casos ellos proponen a alguna universidad, a algún hospital, que se ponga en marcha un ensayo clínico con los pacientes que les consultan a ellos en Gnome. Y para ponerle la guinda al pastel, además de ese modelo al que le han hecho un post-training específico, contaban en el artículo que he leído que también utilizan la inteligencia artificial para que les ayude en todo ese proceso burocrático de solicitar tratamientos experimentales, solicitar acceso a ensayos clínicos,
solicitar la puesta en marcha de ensayos clínicos a universidades, laboratorios, etcétera, y dicen que a día de hoy ellos calculan que la inteligencia artificial les quita un 25% de la carga burocrática que hasta ahora hacían ellos a manini. Así que otra cosa de las importantes en la que está ayudando la inteligencia artificial. Este es el tipo de cosas en el que Anthropic, OpenAI y todos estos, con que dedicaran un 1 por 1000, ya no te digo un 1%, un 1 por 1000 de todo el dinero que han pillado en financiación hasta ahora, y cuando las cosas les iban bien, las hubieran dedicado a este tipo de acciones, no para ganar dinero, sino primero para hacer lo que es correcto en la vida, que es algo que yo creo que cuando tienes mucho dinero, o por lo menos en la experiencia que yo he tenido con gente que tiene mucho dinero, tienden a olvidarse de hacer las cosas simplemente porque es lo correcto. O sea, no te tengo que dar una justificación económica. Estás podrido de pasta, amigo. Te podrías empezar a gastarte pasta hoy a razón de cientos de miles de dólares al día y te morirías y serías todavía inmensamente rico. Luego, hay que hacerlo primero porque es lo correcto. Segundo, porque si cuando la cosa te iba bien hubieras dedicado un 1 por 1000 de tu dinero a este tipo de cosas, habrías ido creando un goteo de noticias sin ni siquiera vincularlas contigo. Me refiero simplemente para que la inteligencia artificial no se asociara con consumos exorbitados de energía, desperdicio de agua, calentamiento global y no sé qué tal y no sé qué cuál, sino que ese goteo de noticias hubiera sido más sobre la inteligencia artificial ayuda al tratamiento de enfermedades raras, la inteligencia artificial ayuda al desarrollo de una nueva vacuna de no sé qué, la inteligencia artificial ayuda a desarrollar un sistema de captura de CO2 de la atmósfera para rebajar el efecto invernadero, no sé qué. Si esto es el ABC del marketing, hombre, lo único que hace falta es, primero, pensarlo y segundo, saber hacerlo. Y en vez de dárselo a tu sobrino, el que sabe tanto de Internet, pues dárselo a alguien que ya haya hecho esto, muchas veces en la vida a ser posible. La siguiente pildorita tiene que ver, como es habitual en las pildoritas, siempre intento meter una de robótica. Esta semana la pildorita tiene que ver con las Olimpiadas de robots humanoides que se han celebrado esta semana en Pekín. Yo nunca sé exactamente en qué momento de la historia dejamos de decir Pekín y empezamos a decir Beijing. Yo digo Pekín, que ya asumo que está mal y que queda de viejuno, pero es que no entiendo muy bien porque no, o sea, Beijing que es como más, es como tomar kombucha. No, nunca he entendido exactamente cuál es la ventaja de decir Beijing. Así que en Pekín, Olimpiadas de robots humanoides en las que los robots han hecho todo tipo de demostraciones acrobáticas. Voy a mencionar dos de los récords que a mí me han impactado más. El primero es que un robot ha batido el récord de Usain Bolt en los 100 metros lisos. Usain Bolt había corrido en 9:58 y en estas Olimpiadas un robot humanoide, repito, un robot con sus dos piernas y sus dos brazos, ha corrido los 100 metros en 9:32. Ha bajado en 26 centésimas el récord de Bolt. Y otro robot en salto de altura ha conseguido saltar, atención, 2,88 metros. Es decir, está cerca de los 3 metros. También, recuerdo, robot humanoide. Estamos hablando de las Olimpiadas de robots humanoides. Aquí no valía con llevar robots con formas especiales diseñadas para que corran más o para que salten más. Y para terminar con las pildoritas, una reflexión que me he hecho yo a mí mismo esta semana, porque a veces cuando termino el podcast estoy cansado y entonces básicamente me dedico a otra cosa. Pero luego a lo mejor al día siguiente me empieza a rebotar por ahí de entre los huecos de las neuronas ideas sueltas, ideas perdidas, y a veces me queda la idea de le das demasiado caña al mundo corporativo y al mundo de la consultoría y a ver, tampoco es para tanto y yo, en fin, no solo tengo muchos años vividos en ese mundo, sino que sigo conociendo a mucha gente en ese mundo y sigo ayudando y colaborando con mucha gente en ese mundo, con lo cual da la sensación como de que yo les tengo manía personal por algo y no es así, repito, la inmensa mayoría de mis amigos trabajan en ese tipo de mundos, de sectores y gente muy normal y muy maja. Pero también hay veces que cuando empiezo a decirme a mí mismo, hombre, no le des tanta caña al mundo corporativo y al mundo de la consultoría, si son buenos chavales en el fondo. Y de repente me cae en las manos, como esta semana, un informe de Deloitte que ya en el opening del informe ponía que en ese informe se presentaba lo que ellos llamaban The Operating Model Advantage, la ventaja del modelo operativo. Y después añadían la siguiente frase que voy a decir directamente en inglés porque el bullshiteo suena mucho más bullshiteo cuando lo dices en inglés. Entonces decía, no sé cuántos, The Operating Model Advantage, exploring how organizations move from strategy to execution and capture the value of transformation
amid constant disruption, including AI. Y leí ese párrafo y se me quitaron las dudas de si le estoy dando demasiada caña o no al mundo corporativo y al de la consultoría. Voy a dormir hoy con la conciencia tranquila. Eso ha sido todo por hoy. Hasta cuando sea.